¿qué tal? ¿Cómo le va? Feliz inicio de semana, también feliz lunes de carnaval para todos los que nos sintonizan a esta hora. Estamos en Impacto Económico, noticiero, pues para saber cuáles son esos números que mueven al mundo y también los rostros detrás de ellos. Iniciamos de inmediato en titulares. Política económica del gobierno de Juan Manuel Santos reciente, sectores industriales productivos de Colombia. Entérese cómo pasa. En nuestro espacio de análisis nos adentramos en el mundo petrolero y los intentos de Estados Unidos por dinamitar el acuerdo OPEC+. Y Donald Trump presenta al Congreso un presupuesto que refuerza esa American First y que deja ver además cuáles son los objetivos de gastos de Estados Unidos. Educación y salud se contemplan entre esa lista de prioridades. Fíjense en este panorama, el desempeño del sector productivo de Colombia parece más un espejo roto, que además refleja cómo ha venido siendo el manejo de la política económica de este país en manos de su presidente Juan Manuel Santos. Menos inversión, quiebre manufacturero y dependencia primaria. Vamos a revisar algunos datos a propósito de estas premisas. Los datos preliminares del Banco Central de Colombia indican que la inversión extranjera neta del país cayó 4% en enero de este año, llegando a 1.080 millones de dólares en comparación con enero de 2017. Asimismo, la inversión extranjera directa disminuyó en 9,4% interanual a 597 millones de dólares. Esto porque los recursos foráneos provenientes de sectores distintos al minero se contrajeron 39,7%. Donde se observaron cifras más alentadoras fue en el sector justamente petrolero y minero, donde el flujo de inversiones aumentó 4,2% a 474 millones de dólares. Por otra parte, solo el 33% de los empresarios minoristas de Colombia que fueron consultados por la Federación Nacional de Comerciantes incrementaron sus volúmenes de venta por encima del 32% en enero de 2018 contra el 35% de enero 2017. Otro más. Igualmente, el 24% de los comerciantes reportan un descenso en las ventas en el primer mes de este año, en contra de ese 23% reportado en diciembre y claramente determinante por haber sido pues etapa navideña. Lo cierto es que las políticas económicas de Juan Manuel Santos, lejos de buscar revertir esta situación con mejores inversiones o el reenfoque y la promoción de una economía menos dependiente, en su lugar mantiene una alta dependencia de las materias primas y también de la industria extractiva. Es lo que sucede en este panorama económico de Colombia, a propósito también de un escenario electoral. Recordamos que celebran justamente esas elecciones presidenciales en este 2018. Ahora, hablando de otro tema, fíjese, el Fondo Monetario Internacional confirmó ya la visita a Paraguay para el mes de marzo, justamente un mes antes de la celebración de las elecciones generales que también va a vivir ese país. No se trata, en todo caso, de una simple casualidad, en especial en un contexto económico que enmarca esta cita electoral de más dudas que certezas. El país crece, pero no alcanza para todos y además lo hace a costa de un endeudamiento que desde la llegada del presidente Horacio Cartes al poder se ha duplicado. Tenemos los detalles.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, realizará una visita a Paraguay entre el próximo 13 y 14 de marzo. Esta se enmarca dentro de una gira suramericana y los preparativos de la cumbre del G20, que se efectuará en la ciudad capital de Argentina, Buenos Aires. Lagarde, quien fue invitada por el Banco Central de Paraguay y autoridades del Ministerio de Hacienda, será la primera que hace un director gerente del organismo desde 1996 al país latinoamericano. La presencia de Lagarde no será casual. Paraguay celebrará elecciones en abril 22. Con la visita de la exministra francesa, el FMI busca darle fuerza al relato del crecimiento económico de Paraguay, que para este año proyecta una expansión del PIB de 4%, según el propio organismo multilateral de crédito. Sin embargo, detrás de los indicadores se esconden los detalles. El presidente Horacio Cartes, en junio de 2017, se opuso a la instauración de un impuesto de 10% para el principal producto de exportación paraguayo, la soya, cuyos ingresos por este gravamen hubiese generado $200 millones al Estado anualmente. También vetó el presupuesto de la Nación para 2018, que incrementa las partidas para salud y educación, argumentando falta de financiamiento. Pese a que Paraguay obtiene ganancias extraordinarias por la fertilidad de su suelo, los beneficios económicos van a parar solo a 12.000 grandes propietarios, dueños del 90% de las tierras, mientras que 280.000 pequeños propietarios se reparten el 10%. Asimismo, el gobierno de Cartes demuestra para quién gobierna, al duplicar la deuda externa desde su llegada al poder en 2013, cuando se ubicaba en $2.674 millones, mientras que en 2017 llegó a $5.592 millones. Ahí teníamos entonces los datos de ese Paraguay también preelectoral. Fíjense ahora en esto. El Carnaval de Brasil, uno de los más famosos del mundo, tampoco escapa de la crisis económica que viene arrastrando el gigante suramericano desde hace ya algunos años, pero que además se ha agudizado gracias al manejo de las cuentas públicas del presidente no electo de este país, Michel Temer. Para este año, las comparsas callejeras que dan vida a esta fiesta tradicional recurrieron al patrocinio privado luego de que el alcalde de la ciudad de Río de Janeiro, por hablar de un ejemplo nada más, Marcelo Crivella, recortara a $1 millón el presupuesto público del carnaval, dirigido justamente a subsidiar a las grandes escuelas de samba. El argumento: reducción del aporte económico federal del Estado y redefinición de prioridades de la alcaldía. Uno de los patrocinantes privados, la empresa de turismo Río Tour, anunció un aporte de $12 millones para el carnaval de Río de Janeiro. Igualmente, la crisis también agudizada por Temer ha ocasionado caída en las ventas y la ocupación hotelera en contraste con las ediciones de años anteriores. Las cifras oscilan en promedio en 67% de ocupación para el centro de Río de Janeiro y en 74% en la zona sur, según los datos de la Asociación de Hoteles de Río. Hablamos de otro tema. El presidente de Petróleos de Venezuela y también ministro de Petróleo de este país, Manuel Quevedo, visita Egipto para participar o ya estar participando en el Egypt Petroleum Show a fin de ¿qué? Promover alianzas estratégicas, generar esas nuevas oportunidades de inversión en este sector y mejorar también la complementariedad industrial a escala mundial de la estatal petrolera de este país, PDVSA. A través de la red social en Twitter, el ministro venezolano publicaba justamente pues algo en referencia. Dice: en la conferencia estratégica del Cairo, Egipto, Venezuela expone la visión de un modelo económico al servicio de la humanidad y un mercado petrolero estable para productores, consumidores e inversionistas. Trabajamos en una estrategia para rebalancear el mercado petrolero mundial. Venezuela allí presente. Egypt Petroleum Show. Egypt Petroleum Show, en su segunda edición, inicia este lunes hasta el 14 de febrero. En la actividad están presentes representantes de naciones que integran la Organización de Países Exportadores de Petróleo, así como también productores no OPEP. La conferencia se denominará Inspirar, Liderar y Crear Oportunidades que transformarán el panorama energético global
en el que se tratará el tema de cómo apoyar el progreso global para crear colaboración y asociaciones que ayuden a impulsar la industria energética mundial, fomentar el progreso, crear nuevas políticas y proporcionar estímulo. Esta iniciativa energética se desarrollará en el contexto internacional en el que se han ejecutado una serie de acciones en busca de la recuperación de los precios del crudo y la estabilización del mercado a escala mundial, escenario en el cual Venezuela, el país con mayores reservas petroleras certificadas en el mundo, ha desempeñado un papel fundamental. Así nos vamos, hablando de petróleo, a la primera pausa en Impacto Económico, porque a propósito de este tema, en nuestro segmento de análisis vamos a estar revisando cómo va surgiendo, cómo va avanzando la estrategia OPEP Plus de recorte de bombeo de petróleo y también los intentos de algunos países por dinamitar estos esfuerzos. A la vuelta. Después del repunte positivo y también ininterrumpido de los últimos meses, la semana pasada justamente la cotización del petróleo sufrió lo que fue su mayor desplome desde el año 2015. No fue mayor cosa y ya este lunes el oro negro volvió a recuperar ese terreno perdido durante el fin de semana y pese a las bajas, los precios siguen sobre los $60. La pregunta, ¿a qué se deben estos vaivenes del mercado energético? ¿Quiénes realmente son los que mueven los hilos? Lo revisamos. En diciembre de 2016, los 13 miembros de la OPEP decidieron abocarse a buscar el equilibrio del mercado energético que ha sido vulnerable a cotizaciones especulativas. Reunidos en Viena, Austria, sentaron las bases de un acuerdo que hoy es considerado como histórico. La meta, reducir la producción de crudo en 1.8 millones de barriles diarios. Según la Agencia Internacional de Energía, los miembros de la máxima organización petrolera del mundo, junto a sus 11 socios estratégicos en el tablero geoeconómico, han cumplido con los recortes de bandas según lo comprometido por cada uno, dejando entrever que el mercado se acerca a un reequilibrio. Ahora fíjense, unida a la recuperación de las bolsas, pues la debilidad del dólar también apoyó ese avance en las cotizaciones del petróleo, entendiendo que pues a un billete verde más barato, esto va a favorecer por supuesto los que tienen pues divisas en diferentes tenedores de monedas. Vamos a hablar justamente de los precios. Al cierre de la jornada de este lunes, y lo tenemos, el barril de crudo de Brent de referencia en Europa ganaba 1.27 dólares. Me refiero, esto reportando entonces un alza de 2,2% y quedaban 63,62. Ahora, el WTI de referencia en Estados Unidos, en Texas, se ubicó en 60,20 dólares el barril con un aumento de 2,06%, mientras que el barril que reporta para la OPEP tenemos que opera a 61,52 desde el viernes pasado. Recordemos que esta cartera pues lo hace de forma semanal. Lo cierto es que hay que recordar algo importante, y es que los precios cotizan en la bolsa, y por ser pues justamente esta dinámica, esto significa que tiene un 40% de especulativo los precios del petróleo, porque se maneja según las proyecciones a futuro que hacen los inversores. Un poco ese juego de casino, la economía del azar. Son esas perspectivas positivas sobre este acuerdo petrolero, sin embargo, y también sobre la estrategia OPEP Plus, las que han tratado de repuntar ese mercado. Sin embargo, también hay otros factores determinantes en este tablero geopolítico que juegan en contra
de las estrategias para repuntar el mercado energético, y es la política energética justamente de Estados Unidos, que el objetivo principal es tratar de dinamitar cualquier estrategia para recuperar la gobernanza del mercado energético. Los marcadores del mercado energético se mueven con rapidez y en este contexto los esfuerzos de la OPEP por reducir la volatilidad de las cotizaciones han sido presionadas por una mayor producción en algunas partes del mundo, empezando por Estados Unidos. Si bien el paso del huracán Harvey afectó la dinámica de producción de esquisto, que está alcanzando niveles récord, los inventarios de crudo comercial estadounidense siguen subiendo. De hecho, hay datos que pronostican que Estados Unidos se acerca a convertirse en el mayor productor de petróleo del mundo, posición que tradicionalmente ostenta Arabia Saudita con 13.5% de la producción mundial. Internacional de Energía, la producción de petróleo estadounidense crecería a más de 10 millones de barriles por día a principios de 2018, alcanzando esa marca por primera vez desde 1970 y continuaría aumentando en 2019 a niveles récord al subir en promedio 580.000 barriles por día a 10.85 millones de barriles por día. En este informe, la Agencia Internacional de Energía elevó además su pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 2018 en 100.000 barriles por día, a un aumento de 1.72 millones de barriles por día, y adelantó que la demanda mundial de crudo del próximo año alcanzará 101.76 millones de barriles por día, 1.65 millones de barriles más que en el presente año. Lo cierto es que los productores estadounidenses, que desde hace una década usan esas nuevas técnicas de fracturación hidráulica y de perforación horizontal para explotar los nuevos yacimientos de esquisto, han aprovechado el aumento de los precios para acelerar sus operaciones. Eso parece alegrar a Donald Trump, quien aseguró que en junio pasado, querer no solamente alcanzar la independencia energética, sino conducir a una era dorada de dominio estadounidense en materia energética. Con su ímpetu desregulador, Trump ha hecho prueba de su apoyo a la industria desde que llegó al poder. Al eliminar algunas regulaciones, el gobierno ha hecho más fácil preparar perforaciones en terrenos públicos. A inicios de enero, Washington mostró su intención de abrir la casi totalidad de las aguas litorales de Estados Unidos a la explotación de petróleo y gas offshore. Las tendencias en el sector de energía ya estaban en marcha durante el gobierno de Barack Obama, lo que permitió al país convertirse en exportador neto de gas en 2017, pero una total independencia energética luce descabellada, pues esta política energética de Estados Unidos ha venido incidiendo de forma negativa en la dinámica demanda-oferta. Si bien el mundo vive bajo la amenaza constante de un incremento de producción de esquisto estadounidense, lo cierto es que la estrategia contra la OPEP tiene patas cortas, y es que para producir esquisto por sus altos costos de producción, Washington requerirá un precio más alto para entrar verdaderamente al mercado, que de momento no es posible porque no sería rentable. Siendo así, aunque Estados Unidos lograra en los próximos años exportar más petróleo del que importa, esa idea de aislarse del resto del mercado mundial resulta una fantasía. Y este lunes, Donald Trump develó el que es el segundo plan presupuestario para el próximo año fiscal de Estados Unidos. El jefe de la Casa Blanca presentó un nuevo borrador en el que mantienen en primera línea el aumento del gasto militar y la solicitud de fondos extras para infraestructura que no van a ser utilizados en la construcción de hospitales o de escuelas, sino en ese empeño del muro fronterizo con México. Pero hay un detalle sobre todo este presupuesto, y es el déficit. ¿Cómo va a hacer Donald Trump para evitar que aumente? Ya está bastante abultado? Llegado al poder, Donald Trump prometió que Estados Unidos alcanzaría el equilibrio presupuestario en una década. Hoy, un año después, y en vista de que los números lo superan, no solo ha renunciado a la promesa, sino que además ha presentado un proyecto de presupuesto del Estado que literalmente más que duplica los números rojos de Washington para 2019 y para toda la década siguiente. Por lo pronto, la Casa Blanca prevé un déficit para el año presupuestario 2019, que empieza el 1 de octubre, en 984.000 millones de dólares. Es decir, más del doble de lo que había proyectado hace apenas 12 meses. Claro que la cifra real del gasto
podría exceder los 1,3 billones de dólares si se tiene en cuenta la cifra acordada por los republicanos y los demócratas del Congreso la semana pasada. La primera clave de los números rojos es la reducción del impuesto a las empresas y a los contribuyentes de ingreso más alto que fuese aprobada en diciembre de 2017, cuya aplicación se traducirá en una merma de los ingresos fiscales de 3,7 billones de dólares. A la polémica reforma fiscal de Trump se suma un considerable aumento del gasto en defensa de 74.000 millones de dólares solo en 2019. Como es común en gobiernos neoliberales, los platos rotos de las malas políticas económicas las pagan los ciudadanos. La Casa Blanca propone recortar los fondos al programa público de asistencia médica a la tercera edad, conocido como Medicare, a partir del 2020. Otro punto polémico del presupuesto es que el magnate quiere aumentar el gasto en la lucha contra la inmigración y en la construcción del muro con México, que sigue sin arrancar y desde luego sin que el país vecino esté dispuesto a pagarlo. Nos vamos ahora al viejo continente, porque el comisario europeo de Programación Financiera y Presupuestos, Günther Oettinger, ha advertido ya que el cada vez más polémico divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea puede obligar a reducir el presupuesto comunitario. Al tratar la situación de las cuentas comunitarias tras el Brexit con las autoridades de Austria, país que por cierto asumirá la presidencia de turno comunitaria en el segundo semestre de este 2018, Oettinger dijo que cuando un gran contribuyente neto abandona la UE, eso no puede ocurrir sin recortes, dejando ver ahí lo que se viene entonces para los próximos países. También se ha referido a la posibilidad de reducir las aportaciones de los Estados miembros, que actualmente suponen el 70% del presupuesto comunitario, y por su parte propone aumentar otras fuentes de ingresos como el pago de derechos de emisiones contaminantes. Pero esto no ha caído bien en los demás miembros del bloque. Por su parte, el ministro austriaco responsable de las relaciones con la UE, Gernot Blümel, se ha mostrado contrario a que su país incremente a Bruselas para compensar la salida del Reino Unido. Si la UE se hace más pequeña, no puede ser que el presupuesto sea más grande, ha sentenciado. Así concluimos esta emisión de Impacto Económico, agradeciendo como siempre la sintonía, dejándole nuestras cuentas para que nos siga y se entere minuto a minuto lo que pasa en nuestra región y más allá. @TelesurTV, @CrismarTelesur. Será hasta mañana. Chao, chao.